sabemos y comprendemos que vivimos en la última generación bíblica que describe Mateo 24 del versículo 32 al 34, donde nos dice que aprendamos de la higuera la parábola, y que sabemos que Oseas 9:10 nos dice que la higuera es la nación de Israel, y que desde el año 70 después de Cristo fue esparcido y no tenían nación los judíos. Y nos dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel brotó nuevamente el 14 de mayo de 1948. Y debemos saber que esta fecha está en la profecía bíblica escondida. El renacimiento de la nación de Israel en 1948 fue el cumplimiento de Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, el monte en Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. El renacimiento de la nación de Israel, la higuera, es el desenlace del inicio de los acontecimientos proféticos finales. Tan es así que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:33, que cuando veamos todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el siguiente versículo va más allá y nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hoy, con el renacimiento de la nación de Israel en 1948, y que este año se cumplen 70 años de la independencia de Israel, en este 14 de mayo del 2018, recordemos que el calendario hebreo se basa en el ciclo lunar y es muy diferente al calendario gregoriano, que se basa en el ciclo solar. Y estas señales en el cielo que estamos viendo en este inicio del 2018 en la luna, que claramente nos indican que vienen eventos relacionados con Israel, que tienen su calendario bajo el ciclo lunar, como lo señalamos cuando suceden eventos cósmicos solares que son para las naciones, como fue el eclipse solar total del 21 de agosto del 2017 en los Estados Unidos, y que los eventos y efectos vinieron para las naciones, no para Israel. Y este año lo hemos empezado con una superluna llena, y aún vienen varios eventos cósmicos lunares para confirmarnos que Israel en este 2018 está en el centro de la profecía como reloj profético de Dios. Como nos lo dice y alerta Lucas 21, versículos 11, 25 y 26. Y este evento de 70 años de renacimiento de Israel tiene mucha relación con los periodos que ha tenido la propia nación de Israel, y es una alerta para los que estudiamos la profecía bíblica.
porque sabemos que el número 70 está muy relacionado con Israel. En el plan de Dios, Él ha dado 70 semanas a Israel, así nos los dice Daniel 9, del versículo 24 al 27. 70 años que Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. 70 años entre el nacimiento de nuestro Señor Jesús y la destrucción del Templo de Jerusalén. Por lo tanto, es muy importante el hecho que Israel esté a punto de cumplir sus 70 años, porque se cumplen los 70 años de una generación bíblica. Y los días de una generación bíblica son 70 años. Así nos los dice el Salmo 90:10. Y esto es muy importante porque Mateo 24, versículo 34 nos dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, a partir de que se cumplan los 70 años del renacimiento de Israel, que es el 14 de mayo del 2018, escuche con cuidado para que no se confunda y no haga לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו. Conjeturas, porque a partir del 14 de mayo del 2018 empieza la cuenta regresiva de los días finales del tiempo de la última generación bíblica. Escuche y ponga atención. El tiempo de los días de esta generación de los 70 años terminarán el 13 de mayo del 2019. Porque a partir del 14 de mayo del 2019 empiezan los 71 años del renacimiento de Israel, y eso es otro tiempo. Recordemos lo que nos advierte nuestro Señor Jesús, que el día y la hora nadie lo sabe, solo Padre Eterno. Mateo 24:36. Pero nuestro Señor Jesús nos dijo que no pasará esta generación, y los días de esta generación terminan el 13 de mayo del 2019. Que le quede muy claro, los días de esta última generación terminan el 13 de mayo del 2019. Estamos hablando de una generación como nos lo indica Mateo 24, versículo 34. Ahora, en el periodo de la semana 70 de Israel, repito, de Israel, aún falta para Israel, no para la iglesia. Si en las 69 semanas de Israel jamás estuvo la iglesia de Cristo, tampoco estará en la semana 70, que es para Israel. Como nos lo dice Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 y todo el capítulo 30 de Jeremías. En la semana 70 está el periodo de la gran tribulación, donde el mundo entero sufrirá los 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y la semana 70 iniciará con la confirmación del falso pacto de paz y seguridad hecho por el mismo anticristo. Eventos que la iglesia de Cristo ya no vemos,
porque ya estamos alabando a nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y si hablamos de nación, claramente no está hablando de seres celestiales, está hablando de seres terrenales que hemos sido ya arrebatados para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su reino celestial, antes que se abran los sellos, que son los primeros juicios que vienen a la tierra, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Que la resolución 181 hecha en la ONU en 1947 ya dividió Jerusalén para un estado judío y otro palestino. Y con esto dio inicio lo que nos dice Zacarías 12:3. Que para este tiempo final Jerusalén será la piedra pesada a todos los pueblos y todos los que se la cargaren. La palabra cargaren viene de dos palabras hebreas, amás, y de la palabra sum, que significa quitar. Y lo que hizo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1947, fue quitar a Israel a través de la resolución 181, quitar y repartir su tierra de Canaán para el cumplimiento exacto de lo que nos dice la profecía. Después de la declaración del señor Donald Trump de decir que Jerusalén es la capital de Israel, todos los eventos proféticos, todos se han acelerado. La cara del Medio Oriente cambió hoy tras la decisión del presidente Trump de revertir una política de más de 7 décadas y reconocer a Jerusalén como la capital del Estado judío. This is nothing more or less. Esto se trata de reconocer la realidad y hacer lo correcto, dijo el presidente, cumpliendo otra promesa de campaña. El mandatario argumenta que Israel es una nación soberana con derecho de determinar su propia capital y que en Jerusalén, donde reside el primer ministro y el cuerpo de gobierno israelí, también debe estar la sede de la embajada norteamericana. Pero los palestinos consideran a la parte oriental de Jerusalén como la capital de su futuro Estado independiente y el estatus de la ciudad sigue siendo un punto clave de las negociaciones de paz entre ambas partes. El presidente palestino hoy dijo que la decisión de Trump llevará a guerras interminables. Hay un desacuerdo sobre quién tiene los derechos a cuál territorio. Es un asunto de ley internacional, de conflictos políticos internacionales. This is a historic day. Mientras el primer ministro israelí celebraba el anuncio diciendo que este es un paso importante hacia la paz, en la franja de Gaza quemaban banderas estadounidenses y fotos del presidente Trump en protesta. Líderes mundiales desde Europa hasta Asia también reprocharon la decisión. A Jerusalén. El Papa Francisco expresó preocupación y pidió que se respete el status quo de la ciudad. Pero en el Comité Judío Americano dicen la decisión de Trump es acertada. Las negociaciones no han avanzado, no por Jerusalén, ni por los asentamientos, ni por todos estos detalles, sino por la falta de voluntad. Pese a fuerte condena internacional por su decisión, Trump dijo que apoyaría una solución de 2 estados. Cada uno de los que discrepan tienen sus propios intereses en que el status quo se mantenga. Se teme que la indignación árabe escale a hechos más violentos. El Departamento de Estado ha alertado a su personal a no viajar a la ciudad antigua. El presidente hoy también firmó un decreto que por ahora mantiene la embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv. La administración reconoce que la reubicación a Jerusalén tomará años. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión. Indican que el arrebatamiento puede suceder ya en cualquier momento.